La película comienza mostrando a un hombre llamado James Harper, miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército. James vive felizmente con su esposa, Brian Harper, y tiene un hijo de 8 años al que ama mucho. Recientemente, James ha estado rehabilitándose y recuperándose de una lesión grave en la rodilla que sufrió mientras combatía en Afganistán. Unos días después, James fue llamado por los líderes militares solo para descubrir que había sido dado de baja honorablemente por motivos médicos. Además, no recibirá ninguna indemnización por despido con el pretexto de que todo el dinero se ha utilizado para pagar el tratamiento médico, el dinero que ha estado recibiendo hasta ahora. Aunque a James le resultó difícil dejar el ejército, no pudo hacer mucho para conservar el trabajo. Después de llegar a casa, James le dijo a su esposa que había perdido su trabajo y no había recibido indemnización por despido. Se veía confundido porque no tenía suficientes ahorros para mantenerlos durante los próximos meses mientras tenían muchas facturas que pagar. Pero Brian trata de calmarlo asegurándole que todo saldrá bien y que juntos encontrarán una solución. Esa noche, mientras James estaba reparando el techo de la casa, Brian le dijo que su mejor amigo, Mason, había muerto tras quitarse la vida. Mason era el mejor amigo de James en la unidad militar y también había sido despedido unos meses antes, al igual que James. Brian se preocupó mucho y temía que James hiciera lo mismo, pero él inmediatamente la abrazó y le aseguró que nunca abandonaría a su propia familia, especialmente en momentos difíciles como este. Al día siguiente, cuando James asistió al funeral de Mason, un hombre llamado Mac se acercó a él. Resulta que Mac es el antiguo superior de James en la unidad militar de las Fuerzas Especiales, pero dejó el ejército después de ser despedido por los mismos motivos que James. Sin embargo, su relación sigue siendo buena, por lo que Mac invita a James a cenar con su familia. Además, no se habían visto desde hacía bastante tiempo después de que Mac se mudara a un nuevo lugar. Esa noche, James llegó a la casa de Mac para asistir a una cena mientras compartían historias sobre sus respectivas vidas. Después de la cena, Mac y James vieron un partido de fútbol mientras conversaban. En esa conversación, Mac compartió que trabaja en una empresa privada con un salario más alto. Al escuchar esto, James le pidió ayuda para que se le permitiera unirse a él en la empresa porque, en este momento, James aún no había encontrado un nuevo trabajo. Además, en los últimos días, se le notificó que pagara inmediatamente las facturas y otros gastos del hogar. Al día siguiente, Mac llevó a James con el jefe de la organización donde trabajaba, llamado Rusty. Antes de contratar a James, Rusty le dijo que la mayoría de las misiones de este trabajo eran bastante peligrosas y tenían un riesgo muy alto. Dada su situación financiera actual, James no tuvo más remedio que aceptar el trabajo y asumir todos los riesgos posibles. De la conversación entre Rusty y James, se sabe que Rusty solía ser militar como James, pero decidió irse y construir su propia empresa. También dijo que todas las misiones de su empresa recibieron permiso y apoyo directo del gobierno para que James no tuviera que preocuparse por ser arrestado al llevar a cabo la misión más adelante. Después de que James se unió oficialmente, Rusty le dio su primera misión, ir a Berlín por unas semanas para espiar a alguien. Al regresar a casa, James le informó a Brian que había encontrado un nuevo trabajo que pagaba bastante bien, pero el trabajo requería que viajara al extranjero durante aproximadamente 2 semanas, y ella se vio obligada a aceptar. Al día siguiente, James se dirigió a Berlín en avión y se hospedó en un hotel que había sido acomodado por Mac. Unas horas después de llegar al hotel, una mujer llamada Katia entró en la habitación de James y se presentó como uno de los hombres de Rusty. Allí, le ordena a James que espíe a un científico biológico llamado Salim, conocido por haber cooperado con organizaciones terroristas para desarrollar armas biológicas. Por la noche, después de preparar todo el equipo necesario, James se dirigió inmediatamente a cumplir su primera misión. Documenta todas las actividades de Salim en casa y en el laboratorio donde Salim realiza investigaciones. Después de rastrear los movimientos de Salim y reunir toda la información necesaria durante días, James recibió un mensaje de Katia para que se dirigiera a la base. Al llegar a la sede, James se reunió con Mac, Katia y uno de los otros colegas llamado Bobby. Mick explica que Salim está desarrollando un arma biológica altamente letal para venderla a los principales grupos terroristas.
Su misión es matar a Salim y robar todos sus datos de investigación sobre el arma biológica del laboratorio. Sin embargo, el laboratorio tenía un sistema de seguridad conectado a una comisaría cercana, por lo que debían tener cuidado. Como plan de respaldo en caso de ser rodeados por la policía de Berlín, podían correr hacia el bosque y atravesar los túneles del río. Esa noche, prepararon todo el equipo y las armas que necesitaban antes de finalmente partir hacia su destino juntos. Después de llegar a la ubicación, James y el equipo comenzaron a escabullirse y derribar a los guardias uno por uno, para poder entrar al edificio del laboratorio. Después de revisar las habitaciones, finalmente encontraron a Salim y de inmediato lo amenazaron con que les entregara todos sus datos de investigación. Mike luego le ordena a Bobby que transfiera todos los datos a su computadora mientras James es asignado para matar a Salim. Al escuchar esto, Salim no dejó de suplicarle a James que no lo matara porque solo era un científico que intentaba salvar la vida de millones de personas a través de su investigación. También le pidió a James que ayudara a asegurar una copia de sus datos de investigación en una caja de seguridad del banco que solo su esposa podía abrir. Sin embargo, James, que no creía en las palabras de Salim, lo mató de inmediato usando una inyección química letal. Después de confirmar que Salim estaba muerto, James incendió el laboratorio y lo diseñó como si hubiera muerto en un accidente. Cuando estaban a punto de salir del laboratorio, 2 coches de policía los rodearon, por lo que un tiroteo entre la policía y las tropas de Mac era inevitable. Desafortunadamente, Katia y Bobby murieron en el tiroteo y Mac recibió un disparo en la pierna. Sabiendo que la situación empeoraba, James inmediatamente cargó a Mac y lo llevó al bosque para que pudieran esconderse en el túnel del río. Tras bucear durante unos minutos, Mac y James descansaron brevemente en un lugar seguro para que James pudiera curar la herida de bala en la pierna de Mac. Incluso tuvo que hacer una transfusión de sangre de inmediato porque Mac había perdido mucha sangre y estaba en estado crítico. Después de que Mac se recuperó, tenían la intención de regresar de inmediato a la base, pero la lesión en la rodilla de James reapareció repentinamente, por lo que no podía pararse. Le aconsejó a Mac que siguiera adelante y entregara los datos de investigación a Rusty mientras él lo seguiría después de que su pierna se hubiera recuperado. Por el éxito de su misión, Mac no tuvo más remedio que dejar a James e ir primero a Rusty para entregar los datos. Antes de irse, Mac le ordenó a James que fuera a un hotel llamado Salvina y esperara en ese hotel hasta que él regresara a recogerlo. Unas horas después, cuando su rodilla se hubo recuperado, James se dirigió al Hotel Salvina siguiendo las instrucciones anteriores de Mac. En la habitación, James encontró un pasaporte que Mac había proporcionado de antemano y un mensaje que decía que vendría en 6 horas. Pero después de esperar mucho tiempo, Mac aún no había llegado y James sintió que algo andaba mal, por lo que decidió irse del hotel. Luego, James llama a Rusty para preguntar sobre el paradero de Mac, y Rusty dice que su misión se ha filtrado y que algunos policías están comenzando a perseguirlos. Dijo que Mac nunca regresó para entregar los datos de investigación, por lo que asumió que Mac había muerto en el camino. Rusty luego ordenó a James que le dijera su ubicación para que pudiera enviar a algunas personas a recogerlo. Pero después de ver a las personas enviadas por Rusty, James tiene un mal presentimiento y decide no ir con los hombres de Rusty porque cree que Rusty es el que mató a Mac. Y su corazonada resultó ser correcta. Poco después de que James fuera por el otro lado, Rusty ordenó enojado a sus hombres que arrestaran y mataran a James. Tras escuchar varios disparos, James corrió para salvarse de los hombres de Rusty. Después de una feroz persecución, escapó debajo del pasillo del puente y derribó a 2 de los hombres de Rusty. Antes de que el hombre muriera, James tuvo tiempo de preguntar quién los había enviado y descubrió que Rusty los había enviado a matarlo al recogerlo. James luego envió un breve mensaje a Rusty a través del celular del hombre para que Rusty pensara que estaba muerto. Después de un largo y agotador viaje, James descansó en la estación de metro mientras pensaba en su próximo plan. En ese momento, de repente recordó las palabras de Salim con calma, la copia de los datos de investigación que había escondido en la bóveda del banco. Al día siguiente, James llegó a la casa de Salim y le pidió a la esposa de Salim que sacara una copia de los datos de investigación del banco.
Al principio, la esposa de Salim se negó a la solicitud de James, pero después de que él amenazó con hacerle daño a su hijo, no tuvo más remedio que obedecer sus órdenes. Fueron a recuperar los datos de la bóveda del banco y la esposa de Salim le entregó los datos a James. Después de obtener los datos, James inmediatamente fue a verificar qué investigación había realizado Salim. Después de abrir los datos, parecía sorprendido de que Salim fuera solo un científico común. Este último estaba desarrollando una formulación de vacuna para hacer frente a un virus mortal que azotaba el mundo. Tiene la intención de distribuir la vacuna de forma gratuita a todos los que la necesitan, pero algunas partes planean arrebatarle la formulación de la vacuna para enriquecerse y para su beneficio personal. Después de enterarse de esta información, James decidió regresar a Estados Unidos utilizando el pasaporte que le había dado Mac anteriormente. Al llegar a Estados Unidos, James va a la casa de Mac para contarle a la esposa de Mac que su esposo ha muerto. Pero inesperadamente, resulta que Mac todavía está vivo, lo que hace que James piense que ha conspirado con Rusty para matarlo. A la mañana siguiente, James siguió a Mac en secreto desde atrás para descubrir cuáles eran sus verdaderos planes. Pero aparentemente, Mac se dio cuenta de esto, por lo que inmediatamente emboscó a las personas que lo habían estado siguiendo todo el día. Cuando descubrió que era James, Mac se sorprendió porque recibió noticias de Rusty de que James había muerto en una misión anterior. Y es por eso que Mac no lo recogió en el hotel como había prometido y se fue solo a Estados Unidos. Nunca tuvo la intención de traicionar a James, lo que significaba que Rusty era el que había jugado con ambos. Por otro lado, James casi mata a Mac, quien le ha mentido sobre el propósito principal de esta misión y sobre la investigación realizada por Salim. Mike luego le aconseja a James que no regrese a casa porque si Rusty se entera de que está vivo, su familia estará en peligro. Al escuchar eso, James decidió matar a Rusty y sus hombres porque era la única forma de resolver todo esto. Mike, que se siente culpable por James, tiene la intención de ayudarlo a asaltar la casa de Rusty. Esa noche, Mac finge que quiere ver a Rusty, mientras James se cuela en la casa de Rusty por la puerta trasera. James y Mac comenzaron a disparar a todos los hombres de Rusty uno a uno hasta que se produjo un feroz tiroteo. Después de que todos los hombres de Rusty fueron eliminados, Mac y Rusty se dispararon el uno al otro hasta que ambos murieron. Después de eso, James se acercó a Rusty, que ya estaba muriendo y lo golpeó en la cabeza sin decir una palabra. Después de que se completó su plan, James se apresuró a llevar a Mac al hospital y lo salvó, pero murió en el camino debido a sus graves heridas. Al día siguiente, James quemó el auto de Mac para eliminar el rastro antes de finalmente regresar a su casa para encontrarse con su familia. Después de reunirse con su familia, James tiene la intención de llevar a su esposa y su hijo a dejar América y comenzar una nueva vida. La moraleja que se puede aprender de esta película es nunca traicionar a aquellos que sacrificaron mucho por nosotros.